vamos a comenzar, mis hermanos. Dedicaré 2 domingos a un tema que considero fundamental y le iré platicando por qué pienso que va a ser útil. Pues meditar en la palabra ya de por sí siempre será, por supuesto, útil, y no solo útil, indispensable. Pero el título del mensaje de estos 2 domingos es La meta de Dios para ti, la meta de Dios para tu vida. Y vamos a comenzar leyendo a manera de introducción Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Y dice el texto ya en pantalla: hijitos míos, hijitos míos. Es una expresión muy hermosa del apóstol Pablo, que con esta forma de iniciar esa declaración está tratando de decirle a la iglesia cuánto les ama, porque los ve como hijitos, sus hijitos engendrados en Cristo Jesús. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Obviamente es una metáfora, es una alegoría, pero él está diciendo lo que implicó haberlos ganado para Cristo. Había una serie de malas enseñanzas, de malos maestros, falsos maestros, que estaban introduciendo en la iglesia falsas enseñanzas, y por eso esa referencia, vuelvo a sufrir dolores de parto, como que tratando de decir, quiero volverlos a llevar al original, a las bases de lo que es la vida en Cristo. Y había un objetivo muy claro en esta intención del apóstol Pablo, que tiene que ver con la última frase: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Todo el ministerio del apóstol Pablo tenía preponderantemente 2 objetivos: alcanzar almas para Cristo, pero formar a Cristo en ellos, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Comienzo con una reflexión muy simple, mis hermanos, preguntándote directamente: ¿a qué vienes tú a la iglesia, y particularmente un domingo como hoy? Claro, individualmente cada quien tiene sus expectativas, sus deseos. Venimos, déjeme generalizar, pues obviamente a oír de Dios, a encontrar directriz para ciertos asuntos que le estamos preguntando a Dios. Milagros, nunca se te olvide que el hacedor de milagros está entre nosotros, es nuestro Dios. Pedir a Dios un milagro, pedir sabiduría, o simplemente llenar tu sed espiritual, que un hijo de Dios la tiene de manera, digamos, natural. Y bueno, tenemos expectativas, y qué bueno que las tengamos, y debemos venir hacia la iglesia, a las reuniones de la congregación, con expectativas puestas en Dios. Pero decirte que Dios tiene también sus expectativas con nosotros. Él también está buscando algo en nosotros y de nosotros. Él, pienso, y no solo lo pienso, o sea, la Biblia claramente lo revela con toda claridad, que las expectativas de Él son obviamente muchísimo más importantes que nuestras expectativas. Las expectativas que Dios tiene acerca de nosotros son muy superiores a las expectativas que nosotros tenemos de Dios. Bueno, estoy diciendo algo muy, muy elemental, y simplemente piénsalo. Mira, ¿quién creó a quién? ¿Dios a nosotros o nosotros a Dios? Pues es evidente, Dios nos creó a nosotros, entonces Él es un Dios que está obrando propósitos con su creación. ¿Quién salvó a quién? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Pues obviamente Dios nos salvó a nosotros. Por lo tanto, en ese acto de salvación Él deja ver claramente que Él tiene objetivos y planes hacia nosotros. Ahora, ¿quién conduce la historia de la humanidad hacia un desenlace final en el cumplimiento de todas las promesas del Señor y todos sus planes? Pues es Dios quien conduce la historia de la humanidad. Entonces estoy diciendo ahorita algo bien elemental, pero para mí es importante puntualizarlo, que Dios tiene expectativas sobre nosotros, con nosotros, y aunque nuestras expectativas puestas en Dios son importantes, son genuinas, son necesarias, debemos tener un punto de partida para manejar estas 2 clases de expectativas, y debemos comenzar, mis amados hermanos, siempre con Dios. El versículo de Gálatas 4:16 nos enfoca inmediatamente a la meta que Dios tiene contigo y conmigo, y su meta es que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo sea formado en nosotros. Vas a encontrar, especialmente en el Nuevo Testamento, este objetivo de Dios, esta expectativa de Dios en muchas partes de la Escritura. Te comparto rápidamente 2 de tantas. Colosenses 1:28 y 29. Otra vez aquí, la meta de Dios para tu vida, la meta de Dios para mi vida.
Colosenses 1, 28 y 29. Dice el apóstol Pablo, a quien anunciamos, a Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Hacía todo lo posible Pablo, utilizaba todos los recursos que Dios le había dado con este propósito. La parte final del versículo 28, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Perfecto no es cero defectos en este versículo, es maduro. Y el versículo 29, para lo cual también trabajo. ¿Para qué trabajaba Pablo, mis amados? Para este objetivo, que Cristo sea formado en el creyente, en nosotros. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Sabía que todo lo que Dios le daba era para cumplir este objetivo. Y esa potencia de Dios, la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo obrando a través de Él, que actuaba poderosamente en su vida, tenía esa meta específica, que Cristo sea formado en nosotros. Jesús lo anticipó y así lo registra el Evangelio de Mateo capítulo 5, leamos versículos 44, 45 y 48. Mateo 5, 44, 45 y 48. Ya Jesús en el llamado Sermón del Monte, apuntando hacia la expectativa de Dios para el hombre y particularmente de los que en Cristo seríamos salvos. Dice Mateo 5, 44, pero yo os digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan bien a los que os aborrecen, oren por los que os ultrajan y os persigan. Y si leyésemos este versículo, solamente esta frase aislada de todo el contexto y sin entender lo que el Señor está tratando de comunicar aquí, pues hay una primera observación, pienso yo, qué complicado es esto que está aquí Jesús pidiendo, ¿no es cierto? Y yo diría que humanamente hasta imposible. ¿Cómo está eso de amar a los enemigos? Pues que los ame tu no sé quién, ¿verdad, mis hermanos? Bendigan además a los que os maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y os persiguen. ¿Cómo ven, mis hermanos, las expectativas de Dios? Pues son nivel Dios, ¿verdad? No puede ser de otra manera, Él es Dios. Bueno, pero el versículo 45, para que sean, o sea, para que demuestren, para que expresen, para que dejen ver que son hijos de vuestro Padre. La vida nos enseña en el asunto consanguíneo que lo natural y normal es que los hijos nos parezcamos a los padres, ¿sí o no? Bueno, aquí está esa verdad, para que se parezcan a su Padre. Si Dios es su Padre, pues deben parecerse a Él, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos, buenos, hace llover sobre justos, injustos. Y el 48, el versículo 48, sean pues vosotros perfectos. Nuevamente, cuando la Biblia dice en muchos de sus pasajes que somos llamados a ser perfectos, no está imponiendo la idea de cero defectos, está solamente apuntando a algo a lo cual el Señor nos está conduciendo, que es la madurez en Cristo Jesús. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así es que le estoy tratando yo de decir que todo esto tiene que ver con ese objetivo, que yo se lo estoy repitiendo porque es el enfoque del mensaje de 2 domingos, la restauración de la imagen de Dios en nosotros. La restauración de la imagen de Dios en nosotros. Y abordaré el tema desde 2 enfoques, el teológico doctrinal, que es importante, que conozcamos fundamentos bíblicos, teológicos, doctrinales, lo que dan cuerpo, fundamento a la fe cristiana, pero tenemos que hacerlo también práctico. ¿Cómo se ve alguien? ¿Cómo será la vida? Mañana lunes, que arranque la semana, ¿cómo será la vida si Cristo en verdad está en mí? Si manifiesto a Cristo, o lo contrario, una vida que no refleja a Cristo tenderá a ser una vida caótica, complicada, de angustia, de estrés, de afán, de no saber manejar el dolor, la crisis. Pero ¿cómo será una vida donde está la imagen de Dios manifiesta en nosotros?
pues es una vida, como dice la Escritura, es una vida victoriosa, es una vida de paz, es una vida de gozo. Así es que hablaré desde el punto de vista teológico doctrinal, pero también de lo práctico. Hoy 3 asuntos quiero comentar con ustedes acerca de este tema, de la formación de Cristo en nosotros, Jesús en nosotros. En primer lugar, esto es bien importante. Dios nos salva o nos ha salvado con una intención bien clara. Le he venido comentando hasta ahora. Formar la imagen de Cristo en nosotros. Si alguien todavía tiene esa pregunta, que el Espíritu Santo y la palabra le dé la respuesta divina, bíblica. ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para qué soy llamado a conocer más a Dios? Pues aquí está una primera respuesta. Porque fuiste salvado, porque Dios quiere formar la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Es el plan original que Dios estableció desde el momento en que nos creó. Vayamos al libro de los orígenes, al libro de Génesis, capítulo número 1, versículos 26 al 28. Y estos versículos claramente nos dice que para eso fuimos creados, los seres humanos. Fuimos creados para manifestar, primero portar, pero reflejar la imagen de Dios. ¿Para qué fue creado el ser humano? Para esto que estamos hoy recordando. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Imagen es semejanza. Con esta intención, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y versículo 28. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, administrenla, gobiernenla, señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta declaración, algo muy elemental, nos deja ver que el hombre fue creado a la imagen de Dios para representar a Dios en la tierra. Fue constituido como el mayordomo representante de Dios en la tierra. Ese es el objetivo del Señor, desde el inicio, mis hermanos. Desde los orígenes, para eso fuimos creados. A imagen y semejanza de Dios, para manifestar a Dios en la tierra. Algunos aspectos de la imagen de Dios en nosotros, ¿cuáles serían? Por ejemplo, la conciencia moral. El ser humano sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo. En términos generales, sabe distinguir. Aún los más perversos y las personas que ahorita te puedes imaginar que son terribles y malvadas, esas personas a cierto nivel y en general los seres humanos sabemos distinguir lo bueno de lo malo. Eso le llamamos conciencia moral. Por supuesto, en la caída esto se distorsionó. Otra característica de la imagen de Dios en nosotros, pues la capacidad pensante, la capacidad de razonar, el raciocinio, pues. Imaginamos, anhelamos, soñamos, aspiramos, concebimos ideas, somos creativos, somos creadores. Dios es creador y Él hace las cosas. Aún dice de lo que no se veía, con su palabra creó todo. Tú y yo no tenemos esa capacidad, no somos ni nunca seremos Dios, pero con lo que tenemos al alcance somos muy creativos. Somos seres relacionales, fuimos hechos para relacionarnos con otros. Y eso quizás es un reflejo de que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es relacional, tienen una perfecta relación. Y esto nosotros lo vemos obviamente en todo tipo de relaciones humanas de las cuales participamos, obviamente la familia, el matrimonio, los hijos y la comunidad en general, la iglesia. Amar es otra capacidad que Dios nos dio a los seres humanos. Aún los más terribles seres humanos que hay en el planeta Tierra, ese terrible, ese malvado, esa terrible, esa malvada, ama quizás a los suyos, ama ciertos
anhelos, aún con su imperfección. Bueno, estos son destellos de la imagen de Dios en nosotros. Algunos persisten en cierto nivel, otros parece ser que han desaparecido. Y esto ocurre a partir, obviamente, de la caída registrada en Génesis capítulo número 3, donde vemos al ser humano que se aparta del Señor y la imagen de Dios se comenzó a distorsionar. Entonces llegó el pecado, la condenación, el dolor, la destrucción, la muerte. Y yo diría que fueron 4 principales áreas que fueron afectadas por la caída del hombre. Piénselo por un momento. ¿Cómo quedó la relación del ser humano respecto a su Creador? Se fracturó. Fuimos separados de Dios. No de su gracia y su misericordia y sus planes, pero sí de toda la plenitud que Dios tenía originalmente concebida para el ser humano. Eso se truncó. ¿Qué más quedó afectado por el pecado y la caída del hombre? La relación con otros. Desde el inicio vemos ya peleándose ahí, discutiendo y echándose la culpa. Adán le echaba la culpa a Eva, Eva a Adán y Eva a la serpiente. Las relaciones humanas se fracturaron, se dañaron sin lugar a duda. Nosotros mismos, mis hermanos, el pecado nos afectó a nosotros, nuestros problemas de identidad, esa necesidad a veces, no sé si llamarle, pues ya lo voy a decir, enfermiza, de aceptación de otros, de que otros me reconozcan. Y si alguien no me nutre esa necesidad de ser aceptado, me deprimo, me enojo, me molesto. Todo eso viene de la caída, sin lugar a duda. Sin lugar a dudas. En fin, la caída tuvo muchas consecuencias. Bueno, ¿por qué le doy todo este contexto? Porque justo Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? Todo lo que le acabo de decir. Y esencialmente la imagen de Dios en nosotros. Es decir, el Señor Jesucristo vino a salvarnos para recuperar el plan original que Dios tenía para el ser humano. Y una vez en Cristo Jesús, mis hermanos, ese plan se recupera, pero ¿se acuerdan de aquella película que nunca vi, pero se hizo popular el término Reloaded, Matrix Reloaded, Matrix recargado, ¿se acuerdan? Bueno, nosotros no solo regresamos en Cristo Jesús al plan original, sino está mejorado para el Hijo y para la hija de Dios. Porque Adán no tenía cuerpo glorificado, nosotros vamos a tener cuerpo glorificado. Adán no era lleno del Espíritu Santo, tú y yo somos llenos del Espíritu Santo. Adán fue tentado y pecó. Cuando estemos en la gloria del Señor, le tengo una buena noticia, ahí no seremos tentados. Así es que el plan original en Cristo se recupera, pero déjenme decirlo así de manera simple, mejorado. Y cuando somos salvados, amados, es cuando comienza nuestra reparación. Cristo nos ha salvado, sí nos libra de condenación, pero recuerde esta frase: Cristo nos salvó de algo, condenación, pecado, muerte, culpa, pero nos salvó para algo, para recuperar la imagen de Dios en nosotros. Y vemos textos en la Escritura, déjenme le comparto un par de textos más acerca de esta verdad. En Romanos 8:29, que nos gusta mucho el 8:28, ¿no es cierto? Pero el 29 dice que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes, o sea, la imagen, tener la figura, el reflejo a la imagen de su Hijo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Es un texto que conocemos mucho. Bueno, supongo y espero, díganme algo. Sí, pastor, claro que sí. Pero Colosenses 3, 9 y 10, que apunta en la misma dirección, quizás no lo conozcamos tanto. Vamos a leerlo. Colosenses 3, 9 y 10. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Despojándose del viejo hombre. Siempre será este versículo una tentación para la esposa que la está pasando mal con el marido, pero no se refiere a ese viejo hombre con el cual vives bajo el mismo techo. Es nuestra vieja naturaleza, es el hombre que en Cristo Jesús fue crucificado. Bueno, ese viejo hombre, ¿qué debe hacer uno con él?
según el versículo número 9. Quitárselo, ¿verdad? Quitárselo. Versículo 10. Habiéndonos quitado la vestimenta del viejo hombre, somos llamados a portar un nuevo vestido y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen, conforme a la figura, conforme a la forma del que lo creó. Y ese nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta que lleguemos a Él. Entonces no hay duda, mis hermanos, hay una meta muy particular de Dios, hay una expectativa muy clara de Dios para nosotros, en Cristo Jesús, formar a Jesús en nosotros, recuperar la imagen de Dios en nosotros. Y esto, por supuesto, es un proceso de vida que implica varias cosas, pero esta es la meta del Señor Jesús, siempre desde el origen. Dios no ha cambiado. Acuérdense que Dios nunca pierde ni va a perder jamás. Él siempre es ganador. Y aunque el diablo pensó que se salió con la suya, separando al hombre de Dios mismo, de su creador, Cristo Jesús vino a recuperar ese plan original, pero, insisto, mejorado, sin duda alguna. Hay un segundo aspecto que quiero que consideremos. ¿Qué imagen tiene Jesús? Si el objetivo del Señor es formar a Jesús en nosotros, vale la pena ver quién es Jesús, qué representa Jesús, a quién refleja Jesús, quién es Jesús. Veamos algunos textos básicos. Pero yo le dije que mi enfoque iba a ser sobre este tema, primero teológico, doctrinal, y después espero que sea muy práctico. Pero Colosenses 1:15, hablando de Jesucristo. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra imagen en el original eikon significa esto: representación perfecta. Representación perfecta. Es decir, Jesús no es mera semejanza de su Padre, de Dios o de la divinidad. Jesús es la manifestación perfecta y visible, precisa de Dios mismo. Ese es Jesús. Todo lo que Dios es en su esencia, mis hermanos, invisible, se hace visible y accesible en Jesucristo. Ese es el Dios que nos salvó, es el Dios que conocemos, es el Dios que amamos, es el Dios que servimos, es Dios, Jesús. Hebreos 1:1 al 3. Hebreos 1:1 al 3. ¿Quién es Jesús? Él es la imagen de Dios, visible. Nadie ha visto a Dios, lo revela la Escritura. Pero hemos visto a Jesús y vemos a Jesús, sin duda alguna. Versículo número 1, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, es decir, antes de Cristo, a los padres del pueblo de Israel, Dios habló por los profetas. Versículo 2, en estos postreros días, recuerde, los días postreros son los que inician a partir justamente de Jesús en la tierra, y estamos viviendo los tiempos postreros desde entonces. En estos postreros días nos ha hablado Dios por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dando pues este texto a Jesús, posicionándolo obviamente como el Hijo de Dios, pero como Dios mismo. Versículo número 3, bien importante, el cual, Jesús, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma, aquí la expresión imagen misma es carácter, y la imagen misma carácter de su sustancia, y quien sustenta, Jesús, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y ese Jesús, el que tiene y porta y manifiesta el carácter, la esencia, la imagen misma de la divinidad,
Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Ya saben, puse a investigar, y la palabra carácter tiene ahora muchas acepciones, pero originalmente el término carácter era una impresión exacta de algo. Era un sello exacto que representaba algo. De cuenta, la imagen del César en algún documento, esa imagen era el carácter. Esto representa algo que no se ve porque está quizás lejos físicamente, pero esta imagen representa a tal persona. Era el uso del término carácter. ¿Qué podemos decir entonces de esto? Que Jesús es la réplica perfecta de Dios, mis hermanos. Bueno, el objetivo de Dios es formarnos a la imagen de su Hijo. Trato de decirle con esto que Dios tiene expectativas acerca de nosotros sublimes, gloriosas, enormes, y que solo por una obra sobrenatural poderosa del Espíritu Santo, de la palabra y otros medios de gracia, el Señor obrará en nosotros, pero siempre, por supuesto, pues con nuestra disposición para que Dios se forme en nosotros. Así es que hasta ahora he comentado dos aspectos fundamentales de doctrina cristiana básica. Número uno, mis hermanos, que Dios nos ha salvado para formar la imagen de Cristo en nosotros. Y número dos, que la imagen de Jesús es la representación perfecta, exacta, visible, accesible del Dios invisible. Pero yo le comenté al inicio, ¿y cómo se ve esto en la vida diaria? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Entendiendo, recordando, algunos aprendiendo doctrina fundamental cristiana. ¿Por qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? ¿Qué significa la imagen de Dios en nosotros? ¿Qué implica nuestra salvación? Que Dios está recuperando la imagen de Él mismo a través de Jesús en nuestras vidas. Le comparto esto que leí en un documento mientras meditaba en este tema, tal cual se lo comparto. Si la teología, o si nuestra teología no nos sirve para manejar un lunes por la mañana en el tráfico, si nuestra teología, nuestra doctrina no nos sirve en una discusión en el matrimonio para lidiar con ese asunto, si lo que yo sé intelectualmente de la Biblia no me sirve para encarar problemas inesperados, entonces solo sabemos muchos versículos de la Biblia, intelectualmente, pero no hemos crecido nada. ¿Y usted cree que eso llega a pasarle al creyente, al cristiano? Diga conmigo en voz alta, pues ¿para qué nos hacemos? Así es. Podemos sabernos la Biblia al revés y al derecho. Los fariseos la conocían y miren, crucificaron al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo se ve Jesús en mí en la vida diaria? ¿Qué me provocó? Le compartía yo a los hermanos en la reunión de varones, que se puso buenísima el jueves pasado. Decía, hermanos, entre serio y broma, oren por mí, porque a veces siento que ando como los cangrejos. Hay temas en la vida donde yo digo, gloria a Dios, Señor, me has hecho crecer, me has hecho madurar, lidiar con ciertas cosas, pero en otros temas a veces yo me asombro de mí mismo, que reacciono con enojo, reacciono con impaciencia. Ya está mi esposa diciendo, amén, 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 que reacciono con reclamo, cosas que ya no hacía, ahora como que se están agudizando. Y dije, está mal eso, Señor, porque entonces no estoy manifestándote. He detenido el crecimiento o la obra de que Cristo se forme en mí, o la he detenido, o la tapo, o lo oculto, o realmente no he madurado en ciertos temas de vida. Y eso me inquietó, se lo comparto genuinamente, porque es el corazón de lo que yo le estoy tratando de decir, que Dios quiere hacer con nosotros, es la expectativa de Dios en nosotros, formar a Cristo en nosotros. Y a veces me enojo de cosas, me molesto de cosas inesperadas que no salen. ¿Usted llega a enojar o no? El problema soy solo yo. Cuando usted planea y prevé que las cosas deben salir y no salen como deben salir. Y eso puede implicar pérdida de tiempo, pérdida de dinero, etcétera, etcétera. Bueno, antes yo lidiaba mejor con eso. Y ahora digo, caray, Señor, ¿qué está pasando? Y yo pienso, bueno, Dios me empezó a hablar, a ministrar y para mí fue claro, no has dejado en ciertas áreas de vida que Cristo se forme en tu vida. Quizás sabes intelectualmente versículos, quizás
Has crecido en otras áreas, qué bueno, pero todavía falta. Y dije, sí, Señor, me falta. Y quiero ser como tú, porque qué triste es cuando te enojas y reclamas injustamente. Qué malo es cuando te sobrecogen miedos de cosas que tú temes y que en realidad no son tan graves esas cosas, pero ya en tu cabecita ya te hiciste bolas. Y te te atormentaste. Y dije, no, Señor, me tengo que meter contigo. Pero después pensé y dije, a lo mejor alguno de mis hermanos también le anda batallando con eso. A lo mejor alguien de la iglesia también necesita recordar fundamentos cristianos básicos, elementales, de que la expectativa principal de Dios para el creyente en esta tierra es formar a Cristo en sí. Y de eso quiero estar hablando este domingo y el próximo. Entonces, mi último punto en el mensaje es, ¿cómo se ve la imagen de Jesús en la vida diaria? Planteo una siguiente pregunta. ¿Cómo sería mi vida o cómo es mi vida, pues, si hubiese más de Jesús en mí? ¿Lo ha pensado? ¿Sería mejor? Diga, pero por supuesto. ¿Cómo sería o cómo es mi vida si hay más de Jesús en mí? Porque mi oración en estos días ha sido eso, así de simple. Señor, más de ti en mí, por favor. Más de ti en mí, por favor. Entonces, le voy a dar tres razones de por qué Dios quiere, prácticas, espero que sean prácticas, formar a Cristo en mí. La primera de ellas es fundamental, porque es la única manera, mis hermanos, no hay otra, de agradar al Padre. No hay otra forma de agradar a nuestro amado Dios que tanto nos ama, nos amó en Cristo y nos seguirá amando, más que cuando Él vea a Cristo en mí. No hay otra forma. De Jesús, el Padre dijo cuando bajó a las aguas, ¿se acuerda? A las aguas bautismales. ¿Quién recuerda la frase que el Padre le dijo a Jesús? Este es mi Hijo amado en quien me complazco. No hay otra manera, mis hermanos. Dios nos ama, amén, pero no se complace con nosotros necesariamente en todo. Acuérdense que hay una distinción entre el amor que Dios le tiene a toda la humanidad, la cruz del Calvario claramente nos da ese mensaje, pero otra cosa es el amor complaciente de Dios con respecto a nosotros. Y es ahí en esa dinámica en la cual tú y yo debemos vivir. No hay otra manera, pues, mis hermanos, de complacer al Padre más que tengamos, portemos, manifestemos la imagen de Jesús. Y entonces se va a cumplir lo que dice Hebreos 13:21. Hebreos 13:21. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Vamos a leer en voz alta juntos este pasaje completo. ¿Me ayudan? ¿Participan conmigo? Adelante. Os haga aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Ser gratos delante del Padre solo ocurre con la imagen de Jesús en mí, mis hermanos, o en nosotros. Ahora aquí hay una implicación también bien práctica. Alguien por ahí escribió que nosotros los cristianos podemos llegar a ser la única Biblia que otro pueda conocer sin leer la Biblia. ¿Me explico con esta frase? ¿No sonó rara? Claro. Nosotros somos llamados a portar la imagen de Jesús porque es la única forma como la gente va a decir, hay un Dios. Y ellos se parecen a ese Dios que dicen conocer, que predican. ¿Se acuerdan la historia de Mahatma Gandhi, el famoso líder social, social, político, religioso de la India? Él le gustaba el cristianismo. Él leía la Biblia y decía, qué maravilloso es Jesús. Si pudiéramos aplicar los principios de vida que el Evangelio propone,
las sociedades del mundo serían otra cosa. Va a una iglesia, atraído por la lectura que él estaba haciendo de la Biblia, entra a la iglesia y lo primero que le dicen, este lugar no es para ti. Los morenitos tienen otro horario para reunirse. Y si tú quieres seguir conociendo, estás interesado en conocer la Biblia, esta reunión no es para ti, esta realmente es para los blanquitos. Y entonces él, en esa experiencia y observando la vida de los cristianos que predicaban el Evangelio, él concluyó esto y dijo, me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Es evidente lo que le estoy diciendo a usted, que si no se nos ve a Cristo, si no manifestamos la imagen de Cristo, no solamente hay problemas en nosotros mismos como los que yo le confesé hoy, ¿verdad? De luchas emocionales, de lidiar con aspectos de mi carácter, sino de los demás no ven a Cristo. Y eso, mis hermanos, las dos cosas son terribles. ¿Cómo se ve Cristo en mí en el manejo de crisis? Porque le digo que una crisis personal mía, de lo que le acabo de compartir, quizá no tan grave para algunos, pero para mí sí lo es. Porque yo no quiero reaccionar así. Yo no quiero enojarme y gritonear y enfrente a mi esposa, aunque el pleito y el reclamo no se hace a ella. Algo tan sencillo como que estamos comprando unos boletos de avión, yo los debía haber comprado hace 15 días, había vuelos directos y ahora me encuentro en la búsqueda que solamente hay vuelos con escala. Y ay, volar, mis hermanos, andar en aeropuertos con escalas, qué estresantes para su servidor. Y entonces yo me exalté y reclamé y dije, ay, ¿cómo no los compré hace 15 días? Pero Gabriel, ¿en qué estabas pensando? Y mira, ya están más caros y ahora ya no hay vuelos directos. Y cuando yo me observaba y dije, ¿pero qué? ¿Por qué estoy reaccionando así? Ya mi esposa, ¿verdad? Me mostró el cinturón y dijo, a ver, no se crea. Dijo, yo lo hago, y ya lo resolvió, pero yo quedé como avergonzado, sería la palabra. Dije, no es posible, ahora sí que decía aquel cómico, pero ¿qué nos pasa? No está bien. Entonces, ¿cómo manejaba Jesús las crisis? ¿Cómo lidiaba con las malas noticias que de repente llegan? ¿Cómo lidiaba Jesús con las cosas cuando no había control de ellas? Pues obviamente no como usted, no como usted, pastor. Marcos capítulo 4, 35 al 41 nos da un excelente ejemplo de cómo, una palabra que utilizan mucho en el argot organizacional, cómo gestionaba Jesús las crisis. ¿Le gusta? Esa frase está buena, ¿no? ¿Cómo gestionaba Jesús las crisis? Marcos capítulo número 4. Marcos 4, 35 al 41. ¿Estamos ahí, mis amados? Versículo 35, Evangelio de Marcos capítulo 4. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, se estaba anegando la barca. De tal manera que ya se anegaba, estaba llenando de agua la barca. Y él, Jesús, estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo Jesús, mis hermanos? Durmiendo sobre un cabezal. Y los discípulos, ¿cómo cree que la estaban pasando? Pues la siguiente parte, cuando le he despertado, le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo será la reacción de cualquier ser humano cuando sabe que está a punto de morir y no puede hacer nada al respecto? Esa es la crisis que traen estos discípulos en este momento. ¿Y cómo estaba Jesús? Le vuelvo a preguntar, narra el Evangelio. Él estaba durmiendo, descansando. Y levantándose Jesús, ¿qué hizo? Reprendió al viento, dijo al mar, calla, enmudece, cesó el viento, se hizo grande bonanza y les dijo,
¿por qué están así amedrentados? Ahora, lea con calmita después del pasaje y espero que usted distinga que hay un exhorto firme de Jesucristo. No es un tranquilos muchachos, estoy aquí, yo calmo el agua y yo soy Dios y van a ver, palmaditas en la mano, no se pongan nerviosos. No, los está confrontando. Pero cualquiera de nosotros puede decir, oiga, pero pues cualquiera se siente así, espantado, asustado y sabes que te vas a ahogar. Es comprensible la reacción, no para Jesús, respecto a sus discípulos. ¿Me explico en este punto? No para Él. Por eso les dice, versículo 40, ¿por qué están así amedrentados? Y es como si a veces nos dijera el Señor en otras clases de tormentas, ¿por qué estás así de deprimido? ¿Por qué estás así de enojado? ¿Por qué estás así de angustiado? ¿Por qué estás en esa condición? ¿Por qué no ves la tormenta, Señor? Sí, pero mira, yo aquí estoy y durmiendo. Exploremos un poquito más esta actitud de Jesús y espero no haberlo perdido, porque la imagen de Jesús en nosotros implica el reaccionar como Jesús en situaciones de este tipo. ¿Cómo no tenéis fe? Apuntando al meollo del asunto. Versículo 41, entonces los discípulos temieron con gran temor. Ahora el temor cambió. Ya no era el temor de la tormenta, que Cristo ya la había calmado. Ahora era el temor de saber delante de quién estaban, el poderoso Hijo de Dios. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que no se nos olvide, mis hermanos, Jesús no ha perdido el control ni el dominio de toda circunstancia que tú y yo atravesemos. Pero una cosa es saber, ¿verdad? Y otra cosa es poseer esa verdad. Como todo suceso descrito en los evangelios, cuando se manifiesta milagros de este tipo, el objetivo de la Biblia, de la narración, es tratar de exaltar al Señor. Eso es lo más importante. Están dándole gloria a Jesucristo, ¿quién es Él? Tiene poder para calmar tormentas, tempestades. Pero aquí hay algo con lo que tú y yo podemos identificarnos, de lo cual podemos aprender, acerca de la gran utilidad que es saber ser como Jesús es. ¿Cómo gestionaba las crisis? Pues lo sabemos, mis hermanos. Estos son de estos pasajes de la Escritura que tienen aplicaciones tan prácticas, porque ¿quién no enfrenta tormentas en la vida? ¿A quién no lo golpea intempestivamente vientos desagradables, dañinos, peligrosos? ¿Quién no enfrenta malas noticias? ¿Quién no enferma? ¿Quién no tiene un problema relacional? Y muchas veces ante estas crisis de vida, muchas veces no sabemos qué hacer. Y nos provocan desde un sencillo, simple malestar, quizás no tan trascendente como el que yo le he compartido, no, pero hasta cosas bien graves que nos hacen perder la paz, que nos llevan a reaccionar para incluso romper relaciones, ven, con el matrimonio, el cónyuge, por ejemplo. Yo pienso, mis hermanos, que Jesús está creyendo y viviendo lo que la Escritura decía acerca de descansar en Dios. Por ejemplo, Proverbios 3:24. Proverbios 3:24. Vamos a leer ese proverbio tan hermoso. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Eso es lo que hizo Jesús, pero no en la mejor habitación del Hilton de la Ciudad de México. Lo hizo en una incómoda barca golpeada por una tempestad. Y el salmo que los papás a nuestros pequeños hijos les decimos en las noches cuando ya se van a dormir. ¿Se acuerdan cuál es ese salmo? El 4:8. Ustedes lo saben de memoria. ¿Cómo dice? Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es lo que estaba viviendo Jesús en la barca. Pregunta, ¿eso es accesible para nosotros?
¿Eso lo podemos experimentar tú y yo? ¿Eso lo podemos vivir tú y yo? Amén. Por eso Dios quiere formar a Cristo en nosotros, para que gestionemos mejor la crisis. Le doy otro ejemplo práctico. Lo titulé así: desarrollar vínculos de amor. La imagen de Cristo en mí me lleva a desarrollar vínculos de amor en nuestras relaciones con otros. Dígame si no es cierto. Las relaciones humanas son transaccionales. ¿Qué significa eso? ¿Me das? Te doy. ¿No me das? No te doy. ¿Alguien vino con su esposo y su esposa? ¿Sí? ¿Sabe de lo que estoy hablando? Así es el cariño, el entre comillas amor entre las personas. Ahora, pues esto es una manifestación del egoísmo terrible que los seres humanos tenemos. Pero esa forma de relacionarnos con otros, y esto aplícalo en la familia, en el matrimonio, en cualquier ámbito social, esto genera solo relaciones tanto frágiles, convenencieras, pasajeras. Ahora le pregunto, ¿usted quiere eso en sus relaciones con otros? Pues obviamente no. El ser humano necesitamos estar conectados genuinamente con otros, claro, depende del grupo y las circunstancias. Claro que sí, y una relación genuina de amor, claro que nos hace bien, por supuesto, y es lo que anhelamos. Y Jesucristo es el máximo ejemplo de amar y mantener relaciones de calidad. ¿Con quiénes? Con las personas más terribles, las más imperfectas, o sea, tú. Eso hace el Señor. Pero el Señor prioriza la relación por encima incluso del error. Las relaciones que Jesús inició y mantuvo, las hizo con los que la sociedad rechazaba. ¿Y qué les ofrecía el Señor? Aceptación y verdad. Ejemplos. ¿Qué hizo con Pedro cuando Pedro traicionó al Señor Jesús? Lo cortó para siempre, ¿verdad? Pedrito, mi yerno, mi querido yerno, Mauricio, tiene un ademán así bien curioso que mi esposa luego lo imita. Cuando él, en un contexto de bromas, él le hace así como que, hazte para allá, ¿no? Te barro, aléjate. Pero lo hace muy curioso, muy simpático. Bueno, eso no hace el Señor Jesús. El Señor Jesús, a pesar del error de otro, Él siempre priorizaba cuidar esa relación, por su amor, obviamente. Así es que Pedro lo traicionó. ¿Qué hace Jesús? Va y lo busca a donde Pedro se había refugiado, que era el trabajo otra vez. Lo llama, lo consuela, lo restaura y lo reafirma en el lugar que tiene el corazón con Cristo y lo reafirma en su llamado para la obra que le había asignado. Eso es Jesús. ¿Reaccionaremos nosotros así, Señor, ante las personas que nos decepcionan, que nos traicionan, que no cumplen nuestras expectativas? Pues pienso que, quién sabe, sabemos la respuesta. ¿Qué hizo el Señor con la samaritana? La samaritana era mujer rechazada, parece que tenía mala fama en su comunidad. La Biblia no da detalles, qué bueno que no los da, y no imaginemos mucho, pero pues como que tenía 5 esposos, había tenido, y que con el que ahora vivía no era su esposo. Yo no sé qué piense de alguien así, pero Jesús fue a buscarla, a encontrarse con ella en el pozo de agua. ¿Y cómo la trató Jesús a esa mujer? Con respeto, con dignidad. Él le interesaba trabar relación con esa mujer. Eso es Jesús. Él cuidaba la relación por encima de la actitud del otro. Zaqueo, un publicano rechazado por todos, le dice: Zaqueo, baja del árbol sicómoro, prepárame ahí una rica
barbacoa de borreguito porque voy a posar en tu casa. Eso es Jesús. ¿Qué hizo Jesús con Judas, mis hermanos? Ah, malvado Judas, me vas a traicionar, hijo del diablo, lárgate de ti. ¿Así reaccionó Jesús? No, todavía hasta el último instante le dio oportunidad, no dejó de amarlo. Así es que al formarse Cristo en nosotros, mis hermanos, vamos a empezar a amar, o somos llamados a amar, desde una posición superior. No sé cómo describir eso, se lo confieso. Es decir, yo te amo no porque necesito que me ames, te amo porque Jesús vive en mí. Y esto tiene aplicaciones tan prácticas en la vida. Piensa en el matrimonio. Fíjese lo que es el matrimonio. El matrimonio es una relación la más íntima que pueda haber entre dos seres humanos, imperfectos, llenos de un montón de defectos, pecadores. Y yo le digo a Mimi con frecuencia, pero ¿qué ocurrencias tiene Dios de haber reunido a dos seres humanos con esas características y llamarlos al proyecto más glorioso que Dios quiere establecer en la tierra? Es una familia piadosa a partir de un matrimonio. Así es que, mis queridos hermanos, pienso que aplicar estos principios, este ejemplo de Cristo, nos están mostrando la practicidad, la utilidad, lo bueno, lo enriquecedor, lo bendecidor que es portar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendemos la teología? ¿Entendemos la doctrina? Amén, es el fundamento. Pero si eso no se ve en la vida cotidiana, en las crisis y en las relaciones, en los solo 2 ejemplos, el domingo próximo lo voy a dar más, pues entonces, mi amado, todavía Dios tiene mucho que chambear contigo y conmigo. Voltea a ver el que está a tu lado y dile, creo que esto tiene que ver contigo, lo siento. Claro, y con todos nosotros. Concluyo. Entonces, mis hermanos, les formulo 3 preguntas. 4. ¿Está bien? Primera, ¿nos conviene ser como Jesús? ¿Sí? Segunda, ¿quieres ser como Jesús? Tercera, ¿cómo se ve hoy, ahora, en este momento, la imagen de Jesús en ti? Otra, ¿cómo la ven otros? ¿Tu esposa ve a Cristo en ti? ¿Tu esposo ve a Cristo en ti? ¿Tus hijos ven a Cristo en ti? ¿Tus compañeros de trabajo ven a Cristo en ti? Y ahí le va una bien gruesa. Haga conmigo, ay, pastor. Aquí nosotros aquí, ¿vemos a Cristo en el otro? Mis hermanos, todos los presentes sé que son personas muy educadas, muy amables, hijos e hijas de Dios. Pero en este contexto de iglesia, pues es relativamente fácil conducirnos bien, ser cariñosos. Hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bendecido. ¿No es cierto? Pero, ¿qué tema, mi amado? ¿Ustedes ven a Cristo en mi vida? Esto está todavía más grueso. No quiero oír la respuesta. ¿Ven a Cristo en mí? Ahora, usted pregúntame, ¿y usted, pastor, ve a Cristo en mí? Es un buen cuestionamiento, que es lo que yo quiero que estemos reflexionando con mucha seriedad. Porque la imagen de Cristo en nosotros es el plan de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Podemos orar? Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios. Señor, tenemos expectativas en ti y de ti. Y nuestra inclinación, aunque somos cristianos, nuestra inclinación, pero muy humana, es darle prioridad a nuestras expectativas respecto a ti. Pero tú tienes expectativas con nosotros.
Y esas son más importantes. Y aquí está una, mi Dios, que consideramos hoy, si nos permites hacerlo el próximo domingo también. Tú quieres formar a Cristo en mí. Quieres que los otros vean a Cristo en mí. Cristo formado en mí me da mejor calidad de vida, estabilidad emocional, paz mental, gracia, sabiduría, buen trato con los demás, interés genuino por otros. Todo eso enriquece la vida. Qué forma tan práctica de ver este tema, Señor, que es tan profundo, por supuesto. Dios, yo sí quiero portar tu imagen, Jesús. Yo sí quiero seguir creciendo en reaccionar, en actuar como tú, Señor. Yo sí lo quiero, Señor. Padre, primero porque es la única manera, no puede haber otra. La Biblia es tajante en eso, en que tú te agrades de mi vida. No hay otra forma, no hay otro medio. Y mi anhelo, Señor, es ese, agradarte. Pero segundo, amado Dios, la vida será mucho mejor. La vida será hermosa, por compleja que pueda ser, si tu imagen está en mí, si tú eres en mí, Señor Jesús. Y hoy en este domingo venimos juntos a pedir tu gracia, tu ayuda. Y que me ayudes, mi Dios amado, a no entorpecer, a no estorbar, a no hacer lento el trabajo de transformación que tú estás obrando en mí. Ayúdame, Señor, a entender estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.